Viajemos a Japón y conozcamos la agridulce historia de Fishmans. Recientemente hemos visto de manera resumida la historia de Molcha Doma y de su éxito virtual en su segundo disco, Etashi. No hay duda de que la banda tiene talento para transmitirte sentimientos melancólicos por tus oídos, pero no hay que demeritar que una de las razones por las que muchos hablamos de ellos es por la influencia de la cultura doomer y el contexto social que vivimos en 2020, por la pandemia. El internet nos ha demostrado que la información puede salir de una zona exclusiva de un país para ser descubierta por los internautas más curiosos. Así hemos encontrado videojuegos, películas, literatura y por supuesto, música. Y esta historia que contaremos no es la excepción. Japón ha sido uno de los países que llenó de curiosidad a todo el mundo por su cultura popular. La influencia que tiene en tiempos modernos es impresionante, haciendo que lleguen a lugares donde uno nunca había pensado llegar. Recientemente había visto un video donde te daban una guía para comenzar con la música popular japonesa. Dentro de todas las bandas tan impresionantes, hubo una que me ganó el corazón. Para Japón, es una banda de culto que no pasaría desapercibida, pero para el internet estaríamos hablando como una de las bandas más influyentes de Japón, que no había tenido reconocimiento en su momento. Conoceremos la historia, los éxitos, joyas escondidas, la evolución y el triste final de la agrupación original de Fishmans. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de entrar a la música, es importante conocer a sus protagonistas. Fishmans ha tenido muchos integrantes a lo largo de su carrera, desde miembros principales y miembros de apoyo. Hablemos de los principales. Shinji Sato nació en febrero 16 de 1966. Era una persona muy activa en todos los aspectos. Su personalidad fue formada gracias a su hermano. Desde pequeño, a palabras de su madre, él tenía un sentido de independencia. No hacía caso de las órdenes que otras personas le daban. Su gusto por la música comenzó desde temprana edad, cuando participó cantando en la boda de su tío, donde su hermano mayor acompañó tocando la guitarra. En esa época, Shinji también decidió comprar un bajo de color azul. Para la familia, fue una compra cuestionable, pero para él fue una devoción tenerla. Los gustos de Sato por la música vienen desde el reggae hasta el hip hop. Sus influencias en el reggae llegaron con el primer disco. Kenichi nació en diciembre 15 de 1967 y la mayor parte de su vida vivió en un complejo de apartamentos en los suburbios de Tokio. Su interés por la música creció cuando comenzó a escuchar música extranjera, dándole importancia al hip hop. Motegi le interesó la batería cuando se dio cuenta que compartía las iniciales de Kate Moon, baterista de The Who, a una edad no reconocida. Otro de los integrantes fundadores sería Kensuke Ojima, nacido en enero 28 de 1966, y él sería el guitarrista de la banda, junto con Sato. La historia de los tres artistas conectó cuando iban en la Universidad Meiji Gakuin, mientras estaban en el colectivo Sunlight. En este colectivo los estudiantes escribían sus canciones. Todo esto estaba sucediendo en 1985. La creación de esta banda no era algo tan serio, solo eran amigos que querían componer música. Para el mismo año, Susumu Hisamatsu había entrado a la banda como bajista. De Susumu no se habla mucho, ya que tuvo un paso fugaz por la banda, pero sigue siendo mencionado ya que estuvo presente en las primeras apariciones de Fishmans y fue pieza importante ya que estuvo presente en el primer demo de la banda en 1987. Blue Summer oficialmente sería el primer demo de la banda Fishmans. Se hace ruido de esta situación ya que muchos comentan que Inago ga Tonderu fue el primer demo de la banda, cuando este demo se había realizado con la banda Jinkan, una banda anterior de Shinji Sato. Después de haber realizado el demo y algunos conciertos en 1987, para el siguiente año, Hisamatsu abandonaría la banda y llegaría Yuzuru Kashiwabara, siendo el bajista que acompañaría a la banda a finales y principios de los 90. Su influencia en la banda conectó con la fascinación de Shinji con el reggae. Con la agrupación conformada como un cuarteto, la banda nuevamente comenzó a tener conciertos y llamó la atención de una discográfica. Captain Records lanzó un disco recopilatorio en 1989 de artistas que estarían comenzando su carrera.
Entre ellas estaría Fishmans con sus canciones Inagoga Tonderu y Special Night. Este disco sería la primera vez que Fishmans estaría en un medio de manera oficial. Después de la salida de este recopilatorio, en junio, la banda comenzaría a realizar su primer álbum. La banda ya era conocida por sus presentaciones en la universidad. Ahí es donde los encontraría el productor Kazufumi Kodama, especializado en música dub, firmándolos para Virgin Japan. Para el año de 1990 se uniría un integrante más. Aquí entraría Hakase Sun como tecladista, convirtiendo la banda en un quinteto. Y así daría comienzo Fishmans y se mantendría esta formación a lo largo de 6 años. Para terminar esta parte del video, necesitamos saber por qué se llaman Fishmans. Se dice que en la primera presentación de la banda, Sato actuaba de manera caricaturesca y animada, haciendo la comparación a un pescado. Otra de las teorías que se dicen es que la banda se inspiró en el luchador mexicano Fishman, ya que la banda era fanática de la lucha libre mexicana. En la película del 2021 de Fishmans, Kensuke dice que se reunió en una cafetería con Shinji y le había dicho que la banda se llamaría Fishmans. Preguntándole a Kensuke la razón, Shinji solamente dijo, no importa. La otra forma de llamarse iba a ser Mayonnaise, a lo que solamente confirmó Kensuke la primera opción. La verdad no hay verdad absoluta de por qué se llama Fishmans, pero es una curiosidad todas estas relaciones que la fanaticada puede crear de esto. Con la banda agrupada y canciones ya realizadas, se comenzaría a grabar su primer disco. Fueron trasladados desde Japón hasta Melbourne, Australia, con el propósito de realizar un álbum rocksteady. La creación de su primer disco tuvo un pequeño cambio en la visión de su género, ya que la banda quería tener una visión más enfocada en el estilo Shibuya que estaba creciendo poco a poco en los 90, pero se fue moviendo para el lado del género mencionado, junto con sus subgéneros más notorios como el reggae. La razón más importante de esta situación fue porque su productor era uno de los fundadores de la banda Mute Beat, una banda de reggae que tuvo mucha influencia en Sato. Se les considera como una de las bandas más importantes de reggae en Japón, ya que fueron las principales conexiones de este país con el género. Regresando a Chappie, fue un álbum que no tuvo ventas muy buenas. Por el otro lado, la gente que está metida en este género les agradó este álbum. Tristemente para la disquera, tampoco les agradó esta situación, llegando al punto de que no había discos en las estanterías de Japón. Chappie Don't Cry es un disco demasiado fresco, se siente relajado y muy amigable. Me gusta el sonido, ayuda a darle color a la vida y los temas que carga son casi iguales, juveniles, cotidianos y un poco melancólicos. Todas las canciones tienen una carga significativa al álbum y la verdad es algo cualitativo calificar qué canción es esencial. Por lo que aquí pondré las canciones que a mí me agradan. Quiero tratar de hacer un nuevo formato y dejarles parte de la canción para que ustedes escuchen mis selecciones de este álbum. Disfrútenlo. Para terminar este álbum, se explica la razón de por qué el álbum se llama de esta manera. Chappie es el perro de Yuzuru. Ya que iba a estar lejos de su mascota, Chappie estaría muy triste por esta ausencia. Eso sería la razón. Muy bonito, ¿no creen? Después de lanzar su primer disco, la banda empezaría a dar conciertos para promocionarlo. En uno de los conciertos se uniría como ayuda Kazuyuki Matsumura, también conocido como Zack. En ese momento sería solamente artista de apoyo, pero en un futuro tendría un rol más importante en la banda. Pasando el tiempo, la banda comenzaría a realizar un EP sin la ayuda de su productor Kodama, y para noviembre 7 de ese año lanzarían Corduroy Smooth. Este EP no estaría conectado con el sonido rocksteady que habían realizado en su disco oficial. Fishmans, con la libertad creativa, decidieron realizar el estilo de Shibuya Kei que tenían planeado desde tiempo. El EP contiene 4 canciones donde tomarían nota para referencias futuras para su siguiente álbum.
1991 fue un año muy productivo para la banda, ya que además de lanzar el EP, para el 1 de junio lanzarían Doyobi no Yoru y en diciembre lanzarían Hyakumiri Choto no como sencillos. Estos dos sencillos se convertirán en canciones que saldrían para su segundo disco. Hablando sobre Hyakumiru, la canción llamó la atención a productores de Fuji TV para utilizarla en la serie The 90 Days, o también llamada en su traducción 90 Days Tottenham Pop. La canción serviría como introducción al programa. Después de lanzar el sencillo, comenzando el siguiente año en 1992, la banda no se quedaría con el sonido que habían tenido en sus inicios, tampoco con lo que habían logrado hasta el momento, por lo que optaron en mover sus referencias a algo más experimental. Esto ayudaría a cimentar una forma de hacer música para Fishmans. En este caso, la banda optó por Haruo Kubota. Trabajar con Kubota sería un experimento nada satisfactorio, ya que él no ayudó a buscar la estabilidad en su sonido, sino que les puso el pie en su producción. Según la wiki de Fishmans, al parecer, grabar con Kubota fue frustrante y esporádico a veces, lo que dificultó considerablemente la búsqueda de un nuevo rumbo. Según relatos recientes, la banda menciona una sesión de grabación particularmente ridícula. Una noche, mientras Kubota estaba borracho de sake, consideró oportuno llamar a la banda al estudio sin previo aviso, y no se logró mucho. Tales travesuras resultaron en un disco con un sonido inconsistente, saltando constantemente de un género a otro mientras la banda buscaba una nueva dirección. Para octubre 21 de 1992, saldría el segundo álbum de Fishmans, King Master George, un disco muy diferente a su primer álbum. Cambiamos rocksteady por psicodelia, rock experimental, ska punk, entre otros géneros. Aunque el trabajo de producción fue arduo para la banda, ayudó a que el álbum tuviera una idea más divertida, dinámica y entretenida. King Master George también marca la nueva etapa de la banda junto con Media Rémoras, que había absorbido a Virgin Japan. Este sería el primer disco lanzado con esta nueva discográfica, como dato curioso. Es un disco muy entretenido, la verdad. Si no eres fan del rocksteady o del reggae, el primer álbum se sentirá tedioso y lento, pero en este álbum, el sonido variado hace que no sea tan repetitivo para todos. Es gracioso en algunas partes del álbum, por ejemplo, hay canciones que funcionan como un alivio cómico como Hambaga o Kyoiku, que significa educación. Totalmente recomendaría a todas las personas a comenzar con King Master George para comprender un poco a Fishmans, ya que este sería el cimiento de la etapa temprana de la banda. Aquí les dejo una lista de canciones que considero las canciones esenciales de este álbum. Quiero hacer una pausa para hablar de Nante Tan, una canción creada por Shinji y Hakase, en donde se expande más el sonido a un paisaje con las texturas más relajantes que podría dar el Dream Pop. Aunque no haya sido una canción revolucionaria para la banda, es una pequeña probada de lo que sería Fishmans para finales de los 90, y sobre todo el collage musical que veremos en 1996. Pero eso lo veremos más adelante, ya que habría un tercer cambio en el desarrollo de canciones para Fishmans, aparte de cimentar al productor que los acompañaría en toda esta aventura. Llegamos a 1993 y la banda seguía buscando el sonido que los podría definir. La mala experiencia con Kubota ya quedó en el pasado y era el momento de encontrar un productor que pudiera moldearse perfectamente con los integrantes. Aquí es donde entra uno de los artistas de apoyo que estuvo en algunos conciertos. Kazuyuki Matsumura trabajaría con la banda como su productor de 1993 hasta la etapa final de la banda. La aportación de Zack a la banda fue grande, ya que pudo congeniar con las ideas que Sato quería implementar en la banda. Con el agregado de Zack comenzarían a ser reconocidos.
Para febrero de 1993 sacarían el primer sencillo con Zack de productor, Walking. Esta canción será una pequeña probadita de su nuevo álbum y podría escucharse las nuevas propuestas que la banda aportarían. Una canción alegre, más popera, pero con el sabor del reggae de esta etapa positiva. Pero el sencillo que catapultó al ojo público a Fishmans fue el sencillo de Icareta Baby. Icareta Baby es una canción tan preciosa que habla sobre recordar los tiempos hermosos con un ser querido. La implementación del dub como pieza importante de la canción nos da una probada más progresiva del sonido que estaríamos encontrando con su tercer álbum. El sencillo salió en junio 18, siendo un éxito, pero el álbum saldría el 21 de julio. Neo Yankees Holiday es un disco que cambia por completo la forma de crear música para la banda, ya que, como había dicho con Icareta Baby, el álbum se va a inclinar con sonidos más ambientales, fuertes referencias al dub con sus amplios mostrados, por ejemplo en la canción Just Think. Y por supuesto, su alejamiento poco a poco de la filosofía tan desordenada de su segundo álbum, y también del rocksteady puro del primer álbum. Para mí este es uno de los mejores discos de Fishmans. Hace un cruce con sus primeros dos discos, pero también abre la puerta al sonido que vamos a vivir para los siguientes álbumes. Se lo recomiendo mucho si gustan comenzar con Fishmans. Aún así, si no gustan escuchar este álbum completo, aquí dejo para mí las canciones esenciales de este álbum. Para terminar de hablar de este maravilloso álbum, les diré un dato curioso sobre la portada. Fue tomada en el Parque Kinuta en Setagaya, Tokio. En 1994 comenzaría una nueva etapa de la banda. Fishmans había encontrado el sonido con el que supieron consagrarse. Con Neo Yankees Holidays y el perfeccionamiento del dub, llegarían dos maxi singles que ayudarían a la banda a darse a conocer más. En este caso, hablamos del maxi de Go Go Round This World, siendo además una canción favorita de la banda. En este maxi también encontraríamos diferentes remixes de canciones del pasado. Y el segundo maxi single que encontraríamos sería el de Melody, que sería una pequeña probada de lo que sería su siguiente álbum. Nos detenemos por un momento con este maxi, ya que aquí sucedería una baja en la agrupación. Kensuke Ojima, guitarrista de la banda, saldría de Fishmans. Kensuke, después de su salida, haría una agencia de diseño gráfico llamado Green. Con la salida de Ojima, la creación de canciones no se detuvo, pero sí fue un proceso más cansado. Shinji no podía aterrizar las ideas en sus canciones, por lo que la banda junto con su productor decidieron viajar a Londres para realizar el siguiente álbum. Aunque la banda se sentía incómoda por grabar en un nuevo lugar, esto ayudó a mejorar la relación. Para octubre 21 de 1994 sacarían su cuarto disco, Orange. Este álbum es la culminación de la etapa clásica de Fishmans. Es una evolución natural de todos los sonidos que hemos estado escuchando a lo largo de su carrera, para este momento. Shinji había comentado que Orange no era por el color de la fruta, sino por el color del polvo. Es como ver desvanecer a la vida antigua para poder darle la bienvenida a una realidad nueva. Esta nueva realidad viene llegando con una visión más extrovertida, como un festival, una fiesta, una película con mucha acción en cada canción de Orange. Hay momentos para la reflexión, como en la querida My Life, donde Sato celebra la vida que le ha tocado. Orange es un disco con el que te vas a divertir. Es el epitafio perfecto para terminar una etapa tan creativa, experimental y productiva junto a la discográfica Media Rémoras. Para mí, estas son las canciones que relucen en el álbum.
No queda más que agregar de este álbum que también comenzaría la disminución de canciones en los álbumes de la banda. Se nota que Fishman estaba apuntando a canciones más complejas y con sonidos que evocaran más texturas sonoras, yéndose poco a poco a otros géneros que hablaremos en el siguiente capítulo. Para finales de 1994, la banda comenzaría a realizar una gira, y esos conciertos lo utilizarían para lo que sería su primer disco en vivo. Oh Mountain es un álbum que es considerado como su quinto álbum, pero dado a su naturaleza, donde las canciones son tocadas en vivo, muchos fanáticos no lo ven de esa manera. Se gana la definición de estudio, ya que lo que hizo la banda fue agregarle instrumentos a través de la producción, sonidos que nunca estuvieron en los conciertos. Este álbum saldría para el siguiente año, pero también sería la última aparición de Hakase Sun en un álbum oficial de Fishmans, quedando como el trío que muchas personas conocen y a la vez, el momento donde Fishmans se volvieron más conocidos. Night Cruising. Después de la salida de Oh Mountain en 1995, la banda comenzaría a moverse a otra discográfica, ya que en Media Rémoras no sentían que estaban ganando el suficiente dinero. Shinji Sato había comentado que estaba en la quiebra por esto. Ellos decidieron pasar de Media Rémoras para Polydor Japan, siendo ahora Universal Music Japan. Con esta nueva discográfica vendría un lugar establecido para la composición de canciones. Polydor les había construido un estudio que se llamaría Waikiki Beach. La idea surgió de Zack, expresando que quería un espacio para que esto sucediera. En este estudio se realizaron las 3 piezas importantes que hicieron que Fishmans se lanzaran al estrellato internacional, pero los veremos poco a poco a cómo va el video. Para celebrar esta adquisición, se realizó un concierto llamado Let's Polydor, donde Shinji estaría dando las gracias a la discográfica por esta oportunidad, además de anunciar el estudio Waikiki Beach. Tristemente, en este concierto veríamos por última vez en la banda a Hakase Sun, tecladista de la banda. Hakase comenta en el documental de Fishman del 2021 que él se sentía abrumado por los cambios que estaban sucediendo. Fishmans estaba avanzando a pasos agigantados. La personalidad de Sato era demasiado dura y Hakase no podía seguirles el paso, dándole un agotamiento mental. Después de Fishmans, Hakase tuvo una larga carrera como artista solista, aparte de ayudar a algunas otras bandas. Con la salida de Hakase, el trío comenzaría a realizar conciertos con acompañamientos musicales. Shinji Akogure sería guitarrista, reemplazando a Ojima en la guitarra desde el disco pasado, y en los teclados estaría la multifacética Honsi, tocando también el piano, el acordeón y el violín para futuras canciones. Al igual que Shinji, Honsi ya había acompañado en la banda en el tour de Oh Mountain como tecladista en la canción número 15. Aunque fueran solamente artistas de acompañamiento, la entrada de Honsi y Shinji también fue de ayuda en el estudio, y esto lo podemos ver en el siguiente sencillo de la banda, Night Cruising. Nos detenemos un momento para hablar de este sencillo. Night Cruising fue la primera canción creada para el nuevo álbum, también fue la primera en realizarse en Waikiki Beach, y como había comentado, fue la primera que agregaba a Honsi y a Shinji. La canción nuevamente reinventa el género de Fishmans, pasando al Dream Pop como el género que definiría esta etapa de la banda, junto con otros géneros como el Down Tempo. La canción surge después de que Shinji había sacado su licencia de conducir y la experiencia de viajar por Tokio en su carro, pensando en la posición de Fishmans en el mundo. Hablando personal, esta fue de las primeras canciones que escuché de Fishmans gracias a una playlist hecha por Spotify. Lo que te atrapa es la nostalgia, el viaje y la voz tan característica de Shinji Sato. Para mí una de las partes más hermosas es llegando al final, cuando Honsi comienza a tocar su propia orquesta con las notas de piano tan preciosas que duelen. Con la salida de este sencillo, Fishmans ya tenía decidido cómo iba a ser su siguiente álbum. El 1 de febrero de 1996 saldría su quinto disco de estudio, Kuchu Camp. Este álbum es uno de los más conocidos de Fishmans y es el que muestra más su sonido dub
dream pop, psicodélico, alejándose casi por completo de lo que habían hecho en sus discos pasados. Es un álbum reflexivo, pero también divertido. Canciones como Sunny Blue es un deleite en la producción y aparte de mantenerte activo por todo lo que carga. Muchos consideran que Kuchu Camp es su obra maestra, pero aún falta más en la historia de la banda para crear algo más trascendental. Para esta sección creo que dejo entender que este álbum en su concepción es importante para entender a Fishmans, así que sugiero que escuchen todo este álbum. Regresando a cuando firmaron con Polydor, la discográfica le había dado el objetivo a la banda de crear al menos 3 discos con ellos. Para el primer año con el que iban a comenzar, en 1996, se les pidió que realizaran 2 álbumes. Shinji, sin pensarlo, aceptó la ardua tarea. La canción de Atarashi Hito sirvió como un puente para el siguiente álbum. A la banda le agradó el trabajo que habían realizado con esta canción, que estaban pensando en realizar una similar, pero que durara más. Después de terminar Kuchu Camp, Zack junto con la banda estaban positivos por lo que podría ser el siguiente álbum. Aún habría tiempo para eso, por lo que la banda comenzó a realizar una gira para promocionar Kuchu Camp. Esta vez habría alguien más en la guitarra. Michio Sekiguchi, también conocido como Darts, sería también un músico de apoyo para la banda, mientras que Shinya Kogure estuviera con sus otros proyectos principales. Pasando el tiempo y las giras, la banda llegó a Hiroshima y hablaron de lo dicho con Atarashi Hito y sobre crear una pieza infinita que pueda evocar a las temporadas del año. De esta idea saldría un sencillo promocional de la canción llamada Season, que no sería nada más que una versión alternativa de la canción, durando 12 minutos. Aunque sea mucho tiempo, esta fue una de las canciones más largas de la discografía de Fishmans. Para la realización de la pieza definitiva, Shinji expresó que él lo veía como una canción de diferentes ritmos, un ritmo que podría fluir con el paso del tiempo de nuestras vidas. Es una evolución por nuestra mente. La decisión de realizar una canción de entre 30 a 40 minutos es por las molestias de Shinji Sato de tener cada canción separada de otra, hablando del disco pasado. Con esta idea, saldría su 6º álbum, Long Season. La canción de 35 minutos tuvo un proceso laborioso, tardado y estresante por todos los involucrados. Zack había comentado que el estar produciendo esta canción lo tuvo trabajando sin parar por 40 horas seguidas. Los integrantes de Fishmans afirmaban que podías ver a Zack con los ojos sangrando por no parar de realizar el trabajo, aparte de estar utilizando lentes de sol. En esta canción participaron muchos artistas invitados. Además de los agregados de Honsi y de Darts, estuvieron Asa Chang de Tokyo Ska Paradise Orchestra como percusionista, Ua en los coros, Mari Mari de la banda Mari Mari Rhythm Killer Machine Gun, igualmente en los coros, Masaki Morimoto, siendo el manager de artistas y repertorio de Fishmans, aportó igualmente en los coros, Akiko Ueta, igualmente manager de la banda, ayudó igualmente con los coros, y Naoko y Yoshiko Omiya, que también participaron con coros. Aunque el álbum contenga solamente esa canción, se divide en 5 partes. La parte 1 se sostiene con un loop de un piano, siendo acompañado por una guitarra líder, pareciendo sollozar por cada nota que toca. Poco a poco los ángeles están saliendo para cantar su evangelio. Shinji Sato nos vuelve a poner en un sueño conducido por la realidad tan hermosa que estamos viviendo. Quizás sean los pensamientos que carga, o también puede ser la medicina que acaba de tomar. Siguiendo en el sueño y en la primera parte de nuestra felicidad, el violín de Honsi decora perfectamente este sentimiento, pero lo que me roba el corazón es el acordeón que tatúa la perfección de esta primera parte y me hace repetir una y otra vez esta sección. La parte 2 hace hincapié en la frase de mantenerse en la temporada, una parte que es dominada por la utilización de la guitarra,
dando referencia a lo que fueron en sus inicios de sus carreras, pero combinando el alma tan celestial de Shinji de esta etapa con Polydor. Las guitarras se desvanecen poco a poco y un sonido más ambiental, natural y tan relajado comienza a invadir este lugar, junto con el teclado de Honsi ahogándose en este pequeño río que se está formando. En la parte 3 comenzamos a escuchar sonidos más experimentales, sonidos que pueden evocar experiencias más húmedas y acuáticas. En esta sección de la canción todos comienzan a meter un poco de su cosecha. Múltiples sonidos de percusión dominan la canción, llegando a ser comprimidos casi al final, mientras un piano trata de cantar a su tiempo, sin detener la serenidad de la gota de agua que cae. Un nuevo amanecer comienza en la siguiente parte. La parte 4 es casi parecida a lo que vimos en la parte 1. Aquí la canción se adorna con la ambientalización de la calle, mientras que la banda silba y tararea orgullosamente con esta canción. La canción en esta parte es controlada por una producción muy lo-fi, dando un sonido crunchy de una grabación antigua, perdido en tantos sueños que hasta el propio Shinji nos recuerda que estamos dando vueltas en esta temporada soñadora. Regresamos a donde empezamos, un loop de piano que nos envuelve y no nos quiere dejar ir. Nuevamente Shinji nos canta con la tranquilidad de la primera parte. La parte 5 y última poco a poco agarra fuerza. Nuevamente escuchamos patrones musicales de la parte 1, pero se agregan nuevas piezas. Una guitarra muy groove es adornada al principio de esta parte para darle paso a un solo de guitarra de Shinji Sato. Para el final de la canción, se comienza a combinar todos los sonidos que habíamos escuchado, pero con el coro acompañando el final de esta larga temporada. Long Season es la pieza maestra de Fishmans, y gracias a esta canción, la banda se volvió conocida en todo el mundo. Aquí demostraron su evolución musical y de lo que unos pescadores de Japón pueden realizar con este mar de sonidos y emociones. No es broma que para muchas personas, la pieza los hace llorar de emoción o simplemente los llena de introspección. Después de Kuchu Camp, necesitan sí o sí escuchar esta canción para comprender el éxito de esta banda. Después de la salida del álbum, la banda comenzaría nuevamente una gira para promocionarlo. La llamada Long Season 96-7 sería el tour con el que cerrarían el año 96 y darían comienzo a su siguiente etapa, siendo una de las más difíciles para la banda, por situaciones que veremos en el siguiente capítulo. Lo que queda decir es que si gustan escuchar uno de los conciertos de este tour, hay un álbum en donde escogen el concierto del 26 de diciembre de 1996, en el Akasaka Blitz. Grábense este nombre muy bien porque regresaremos a este lugar. Después de terminar las giras con Long Season, Shinji Sato, sin esperar, comenzó a escribir y producir nuevas canciones para Fishmans. El año 1997 fue muy difícil para la banda, en especial para Sato, ya que estaba siendo estresado por todos los conciertos que estaba teniendo. Long Season, sin decirlo, estaba afectando mucho en la forma de ver la vida de Shinji. Llegaban a conciertos que se reducían de manera extrema a su setlist para darle espacio a esta canción. Estos recortes culminaron cuando le abrieron a Pavement el 4 de julio de 1997, tocando solamente 2 canciones. Esa fue una de las razones. La otra razón fue en el apartado creativo y de producción. Shinji Sato se estaba volviendo obsesivo con la perfección de sus canciones. Tristemente, esto afectó mucho la interacción de la banda. La idea de Fishmans era que Shinji escribía, pero la banda le daba forma del sonido que ésta tendría. Pero ahora Shinji era el que controlaba todos los aspectos. Kenichi Sutsuru estaban pensando seriamente en dejar la banda por todas estas situaciones. Otro de los afectados fue Zack, su productor, que tenía más diferencias con el líder de la banda. La visión de Shinji y la de Zack era una lucha constante en esta etapa. Zack, Motegi y Yuzuru comentaban que los demos que traía Shinji eran tan perfectos que no necesitaban arreglos o cambios en la producción.
Esto se vio en la canción In the Flight, que prácticamente la versión demo es la versión oficial. La situación personal de la banda culminó con la salida de Zack cuando estaban produciendo la canción Daydream. Zack había comentado que la banda no le quedaba mucho tiempo. Con esta relación casi quebrada por completa, se lanzaría Uchu Nippon Setagaya, el último álbum de la trilogía Polydor y el último donde estaría Zack como productor. Este disco, al igual que Orange, es la culminación de esta segunda fase de Fishmans. Aquí el sonido es más experimental y recuerda más a un álbum space rock y dream pop que Dove. Lo que sobresale de todo este disco son las canciones largas, una consecuencia del Long Season. Aquí no encontrarás más canciones divertidas, sino más bien reflexivas y hasta un poco depresivas. La mente de Shinji Sato estaba yendo a lugares más oscuros en esta etapa, como habían dicho sus compañeros. Shinji comenta, a su forma de ver este álbum, que está dividido en dos. Las primeras 4 canciones son completamente de Shinji Sato, mientras que las últimas 4 son realizadas por la banda. En este álbum nos enfocamos en específico en Backbeat Ninokate, que había sido el primer intento de realizar Long Season, pero no pudieron concretarlo. Walking in the Rhythm es la canción más larga del disco, con casi 13 minutos. Y la última canción del álbum, Daydream, como había dicho, sería la canción con la que Zack terminó su estadía con la banda. Y se nota la melancólica sensación de una partida que muchos no esperan de un ser querido. Su final es tan devastador que resuena hasta el día de hoy como una de las canciones más conocidas de Fishmans. Uchu Nippon Setagaya es hermoso, si hablamos de la amargura de su contexto. Es relajante, pero demasiado melancólico. Lo recomiendo demasiado si eres un amante del ambient y del space pop. Al igual que Kuchu Camp, aquí ninguna canción tiene pierde y la verdad recomendaría escucharlo del principio hasta el fin. Tristemente, después de la salida de este disco, Waikiki Beach, el estudio donde crearon esta trilogía, cerró sus puertas debido a que los integrantes ya no estaban utilizándolo. La banda siguió realizando conciertos a pesar de los problemas internos, teniendo todo el verano ocupado promocionando este nuevo álbum. Zack terminaría su relación con Fishmans después de sacar su última producción, siendo un maxi single de Walking in the Rhythm, conteniendo 4 remixes de esta canción misma, durando casi 40 minutos. Debido a este maxi single, realizaron conciertos para promocionarlo a finales de 1997. A inicios de 1998, la banda seguiría realizando conciertos, experimentando con diferentes sonidos en canciones que ya se habían realizado, mostrando diferentes versiones de Walking in the Rhythm, entre otros. Estos conciertos hicieron decidir a la banda de crear otro álbum en vivo, como lo habían hecho con All Mountain. Pero antes de realizar este disco, la banda había estado creando otro sencillo, Yurameki in the Air, y al igual que Long Season, se promocionaba como un sencillo de una canción, debido a su duración de 13 minutos. En mi opinión, este sencillo es otra de las obras maestras de Fishmans. Mientras se realizaba este sencillo, la banda cumplió el objetivo de crear un nuevo álbum en vivo. El álbum sería Hachigatsu no Gen Yo, siendo el primer proyecto lanzado sin la supervisión de Zack. En este caso estuvo con la compañía de Ichizo Nishikawa. El contenido del álbum en vivo está compuesto por conciertos de la banda tomados desde diciembre de 1996 hasta marzo de 1998. Lo que caracteriza a este disco son las nuevas versiones de las canciones de su primera etapa, tomando el ejemplo de Just Think, empezando como una canción dub y convirtiéndose en otra idea dream pop de la banda. Al igual que All Mountain, este álbum tendría su producción en el estudio, agregando sonidos que en los conciertos no estaban. Es algo irónico que el álbum se llame de esta manera,
ya que este disco contendría canciones de eventos pasados, y el verdadero tour comenzaría después de lanzar este álbum, durando desde agosto hasta octubre de 1998. Para diciembre de ese año lanzarían Yurameki in the Air. Debido a la naturaleza de la canción, las limitaciones que tenían el grupo con Shinji y su dirección creativa, Yuzuru Kashiwabara, bajista de la banda desde los inicios, tomaría la decisión de dejar la banda, terminando ese año. Por todo lo que vivieron y de los buenos momentos que habían vivido, Fishmans optó por realizar una serie de conciertos para despedirlo. Solamente 6 shows iban a realizarse, pero con una calidad tan impresionante que hasta el día de hoy siguen vigentes. Otokotachi no Wakare, o en su traducción, la despedida de los hombres. Para el arribo del concierto, el ambiente estaba muy sentimental con Kashiwabara. Todos estaban pasando un buen rato en su despedida. Todos, excepto Shinji Sato. Shinji a lo largo de este año se estaba comportando muy distante a la banda. La dirección creativa de Fishmans fracturó la relación con sus compañeros. Pero no solamente estaba pasando eso. A palabras de su manager, en esos momentos se volvió paranoico. Shinji ya no quería más pérdidas de esta banda, llegando a acusar a Akiko Ueta, manager de Fishmans, que ella también se iba a salir, siendo algo falso. Otra de las cosas que Shinji estaba experimentando eran problemas de salud física y mental. Kenichi había comentado que estaba comenzando a preocuparse de que Shinji tuviera depresión. Esto fue respaldado ya que leían entre líneas de las canciones del último disco algunas frases que podían estar incitando al suicidio. Lo que sí era un hecho era que este último concierto, Sato estaba alejado de todos, enfocado en él mismo. Shinji comenzó a experimentar problemas de oxigenación, llegando al extremo de estar utilizando latas de oxígeno para poder respirar. En estos últimos conciertos del año, fue una constante esta preocupación. Pero el profesionalismo de Shinji se mostró nuevamente en este último concierto del año. La despedida de Kashiwabara era primordial. Antes de subir al concierto, Shinji escribió una carta a su madre, hablando sobre su visión de la música y sobre este concierto. No tienes que hacer concesiones en tu trabajo, pero es importante ser agradecido y humilde. Debo tener esperanza en el futuro de la música y seguir desafiándome. Si me detengo, se acabó. Quiero cantar buenas canciones ahora y sentirme bien. Quiero hacer conciertos divertidos. Lo único que quiero ahora es un concierto hermoso. El 28 de diciembre de 1998, los fanáticos de la música vieron el nacimiento del legado inmortal de Fishmans, plasmado en un concierto de 2 horas con 12 minutos, en el Akasaka Blitz, un lugar que dominaron a lo largo de su carrera. ¿Será por la familiaridad del lugar, el sonido espacial que rodeaba a todos, o simplemente los sentimientos encontrados en la despedida de un hombre? Desde Chappie Don't Cry hasta Uchu Nippon Setagaya, demostraron todas sus canciones más importantes, culminando apasionadamente con Long Season, teniendo una extravagante duración de 41 minutos de pura creatividad perfecta. En una reseña de una entrevista de principios de 1999, explican lo que se vivió en este concierto. La última actuación del bajista Kashiwabara. Pero el ambiente antes del concierto era el mismo de siempre. Todos estaban allí para sumergirse en el sonido. O quizás para sentir cómo se acercaba. Esa misma anticipación comunicativa dominó el recinto ese día. Desde Hikouko hasta Long Season, el concierto fue como recordar el camino recorrido. A medida que disminuye el número de miembros, aún no está claro hacia dónde se dirigirá el groove y el sonido dub pesado. Sin embargo, los 35 minutos de Long Season, que capturan a la perfección la verdad de que el vasto universo se extiende tras el cielo cuando de repente miramos hacia arriba, resonaron precisamente ese día, transformando nuestros días aburridos en algo así como un hermoso edificio. La oleada musical encapsuló por completo el sentimiento de Kashiwabara ha dejado la banda. Creo que fue una actuación en vivo típica de los sinceros supremacistas musicales Fishmans. Gracias, Kashiwabara, y esperamos seguir contando con su apoyo, Fishmans. Al final de este concierto, Strawberry Fields Forever de los Beatles
comenzó a sonar, dándole una banda sonora al sueño espacial de Fishmans en su último concierto de 1998. Al inicio del año 1999, Fishmans no tuvo mucha actividad. Shinji había dicho que la banda se iba a tomar un pequeño descanso de hacer canciones en el último concierto de la gira. Esto pudo haber sucedido debido a la salida de Kashiwabara. Se sentía una visión borrosa de cómo iba a ser esta nueva etapa. Shinji también había dicho que quería realizar canciones como antes. No sabemos si se refería a su etapa clásica o si hablaba de su etapa en Kuchu Camp, pero era una idea que a muchos fans podrían agradarle. Regresar de donde empezaron y darle una nueva cara a Fishmans. Uno nunca sabe qué podría salir de estas decisiones. Era solo esperar a que este descanso terminara. El 15 de marzo de 1999, Shinji Sato fallece. Tenía 33 años. Las personas dicen que fue un suicidio. Otros dicen que fue una insuficiencia renal causada por una gripe. La noticia oficial explica que fue por una insuficiencia cardíaca. Lo que voy a decir ahora es sacado del documental de Fishmans del 2021. Después del concierto del 28 de diciembre, Kinchi comenta en el volumen 21 de la revista Pool, una revista para fanáticos de la banda, en una encuesta dirigida a ellos, Sato responde una pregunta del lugar donde él quería estar, a lo que Shinji responde que quería estar en un lugar callado. Kenichi tuvo un mal presentimiento con esta respuesta. Cuando sucedió esto, Akiko Ueda estaba incrédula, porque todavía no podía creer lo que había sucedido. 5 días después del fallecimiento de Sato, el 20 de marzo de 1999, Kenichi junto a los integrantes de Fishmans realizaron un pequeño tributo en su funeral, acompañado de casi 1000 fanáticos en la funeraria, a pesar de la tormentosa lluvia. Para julio de 1999, Kenichi junto con los integrantes pasados de Fishmans realizaron un tour llamado Fishmans Like Union, como un tributo a Shinji Sato. Después de estos conciertos, todos los integrantes que conformaron estos conciertos se volvieron artistas de apoyo permanentes a la banda. A lo largo de 1999 se estuvieron lanzando diferentes discos recopilatorios de la banda, pero lo más importante se lanzó el 29 de septiembre de 1999, el concierto completo del 28 de diciembre de 1998. Como en sus discos en vivo pasados, se hicieron unos ajustes al sonido y a la mezcla del concierto, aunque la intervención no fue a profundidad. Muchos conocerán esta portada. Es una de esas portadas icónicas de la banda y se han utilizado en diferentes grupos de música y hasta parodias por los mismos usuarios. Este concierto es una parada obligatoria a escuchar. Aquí no importa qué disco hayas escuchado primero, o si no has escuchado a la banda, este es un álbum que te puede dar a entender qué fue Fishmans. Es un disco que es querido en la comunidad de internet, llegando a decir que es el mejor concierto de todos los tiempos. Me encantaría describir todo lo que siento de este álbum, pero invito a los suscriptores y personas que ven este video que le den una oportunidad a esta obra maestra. Después de los 90, la banda comenzaría a distanciarse del proyecto. Sin Sato no habría sentido seguir, por lo que comenzaron un descanso indefinido desde 2001 hasta el 2005. Los integrantes comenzaron a estar en nuevos proyectos. Kinchi se uniría a la famosísima Tokyo Ska Paradise Orchestra. Desde 1999 había tenido participación con ellos, pero se volvió miembro oficial en 2001. Kashiwabara estuvo en Polaris, pero después crearía una banda llamada Otouta en 2007. Hakase se lanzaría como artista solista en 2001 y Honsi estaría ayudando a diferentes artistas en esta etapa.
En abril de 2005 se lanzaron 2 álbumes recopilatorios de Fishman, terminando el hiatus, y en agosto 20 de 2005 realizarían el concierto en el festival Rising Sun. En este concierto estuvieron colaboradores pasados de Fishman, al igual que los integrantes Kinichi Kashiwabara, junto con Darts y Honsi. Para el 28 de diciembre de 2005, 7 años después del último concierto de Shinji, se lanzaría el concierto en video del 98. Entre tantos discos, conciertos y recopilaciones, una noticia triste inundó a la banda. Honsi fallecería en 2007, a los 40 años, debido a una forma de cáncer. Miembros de la banda Honsi World, junto con otros músicos, realizaron diferentes conciertos en honor a ella. Fishmans en todo este periodo estuvo realizando muchos álbumes recopilatorios y conciertos con diferentes artistas. En 2011 habían formado un colectivo llamado Fishmans Plus, donde estaban la mayoría de los integrantes de la banda con artistas colaboradores de los discos de estudios. Para el año 2021 se lanzaría en Japón el documental de Fishmans, donde se contaría la historia de la banda desde la perspectiva de los integrantes de esta. Lo que se caracteriza de esta película son los metrajes nunca vistos de diferentes conciertos, creación en el estudio e imágenes nunca vistas de los integrantes. Les recomiendo este documental, ya que de aquí saqué igualmente información para este video. Lo último que ha sucedido con Fishmans es el lanzamiento de History of Fishmans, un recopilatorio de presentaciones en vivo desde 1987 hasta su regreso del hiatus en 2005, adjuntando el video del concierto de ese año. Su último concierto fue en mayo 17 del 2025, en el Festival Circles de Fukuoka. Más conciertos están agendados para todo este año. Me gustaría realizar una reflexión de la banda, pero el hecho de haber realizado este video, creo que es una forma de demostrar qué tan enamorado estoy de esta. Su historia y su evolución me atraparon como ninguna otra banda lo ha hecho en mi vida. Ahora comprando perfectamente por qué Internet está fascinado por el concierto del 98. No tengo muchas cosas que decir, solamente que espero que les haya gustado este video. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a las personas de Internet que estuvieron traduciendo y recopilando toda la información de esta banda. Quiero agradecerles a los creadores de la wiki de Fishmans y al usuario del Reddit de Fishmans, SueWeWolf, creo que dice, en haber pasado los archivos multimedia de todo lo relacionado a esta banda. Sin su ayuda, no se pudo realizar este video. También quiero agradecerles a todos ustedes por hacer crecer este canal. Llegamos a 4000 suscriptores y siguen subiendo los números. Les prometo que estaré realizando todavía videos de música. Es lo poco que puedo hacer por ustedes, la verdad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.